Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en este primer momento del programa por el periodista Raúl Ramírez, periodista reconocido en varios medios de comunicación del país y que está de nuevo en la ciudad de Cali trabajando desde su tribuna y su trinchera periodística. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy buenos días a usted, a todos los televidentes del Canal 2. Estamos esperando que Luis Alfonso Mena, otro periodista recorrido de nuestra ciudad de Cali, quien también está de regreso, llegue en contados minutos. Él estuvo hasta diciembre pasado en Bogotá, trabajando para una cadena, un noticiero y una cadena de televisión internacional, Telesur, y ahora está de nuevo en la ciudad de Cali. Esperamos que llegue en contados minutos. El tema que hoy queremos abordar es el del periodismo, el de los medios, pero más que los medios, los periodistas, porque detrás del paquete o del formato está el hacer humano del hombre y la mujer que ejercen el oficio más ingrato, pero también más bello del mundo, como siempre se lo ha conocido, el periodismo. Y yo quiero comenzar, Raúl, pidiéndote que hagamos una primera aproximación al significado que tuvo el pequeño rifirrafe que se presentó ahora en esta semana en la entrega de los premios CPB en Bogotá, cuando a Holman Morris, gerente del Canal Capital, se le encargó que le entregara el premio al periodista Calderón de la revista Semana por su reportaje sobre Tolemaida Resort, que fue la denuncia que hizo la revista Semana el año pasado sobre cómo viven en Tolemaida los militares condenados que aparentemente tienen oportunidad de salir de compras, tienen hoteles 5 estrellas y una cantidad de comodidades que se convierten en una burla a la ley y una ofensa a la sociedad desde el punto de vista de lo que significa la sanción penal a la que ellos han sido sometidos. Holman Morris, repito, aprovechó el momento para plantear que él quería manifestar su desacuerdo con las indicaciones que un periodista muy reconocido como Darío Arizmendi estaba haciendo sobre presuntas autoamenazas que él mismo se estaba haciendo con respecto a su vida, secundado además después por Twitter y por algún comunicado por el otro periodista querido de Caracol, Gustavo Gómez, un hombre muy fresco, muy tranquilo, pero que en esta vez decidió entrar a terciar en esa bronca, y terminaron Darío Arizmendi y Gustavo Gómez enfrentándose con Holman Morris sobre cómo entienden ellos el papel del periodismo en una sociedad tan polarizada como la que tenemos nosotros hoy día. Comencemos por allí. ¿Qué lectura hace usted de ese incidente, Raúl? Lo que está pasando en Bogotá es prácticamente el colofón de lo que ha venido pasando en el país, en donde se han polarizado las diferentes fuerzas políticas. Para nadie es un secreto que Darío Arizmendi y su cadena encarnan poderosos intereses que en estos momentos están enfrentados a los intereses que promulga la alcaldía de Bogotá, y por ende Holman Morris, como director o como gerente mejor del canal de la alcaldía, también está ocupando una posición muy opuesta a la que ocupan en estos momentos Darío Arizmendi. Esos enfrentamientos vienen de tiempo atrás. Yo acabo de regresar relativamente hace poco de Bogotá, en donde ocupé el cargo de jefe de emisión de los noticieros del Canal Capital, el canal que gerencia Holman Morris. Y me tocó ver en carne propia cómo los ataques permanentes de Darío Arizmendi hacia el Canal Capital y personalizándolos aún más burdamente hacia Holman Morris eran unos ataques cargados de mucho odio. Uno no entiende cómo un periodista que se llama a ser ecuánime en la información, a ser incluso vocero de los intereses diversos que hay en la comunidad, ocupa unas posiciones tan extremas como las que ocupa Darío Arizmendi. Eso se reventó pues en la entrega de los premios CPB, en donde previamente Darío Arizmendi había dicho
a raíz de unas denuncias de amenazas que ha vuelto a realizar Holman Morris. Había dicho que no, que esto no eran amenazas, sino que el periodista Holman Morris estaba autoamenazando. A mí me parece una falta de sensatez de Darío Arizmendi, y si él cree que el periodista está aprovechando su posición de gerente del canal Capital para autoamenazarse, pues eso incluso incurriría Holman Morris en un delito. Pero eso de lanzar esas afirmaciones a diestra y siniestra en un horario tan escuchado y ante una audiencia tan masiva, lo que hace es poner en peligro la vida del mismo Holman Morris. Porque yo fui testigo una vez de la presencia de un tipo que llegó a confesar a la oficina de Holman Morris que lo habían contratado para asesinarlo y que él se había arrepentido. O sea, las amenazas no son inciertas, las amenazas son reales, tanto así que... Eso no es fiebre en la cabeza de nadie. No, y no creo que una persona sensata se atreva pues a inventarse unas amenazas. ¿A son de qué? Es que es muy sabroso vivir con una persona ajena a su familia al lado todo el día y noche, hasta en las conversaciones más íntimas que pueda tener. No, eso ya se sale de cualquier marco real. Bueno, hubo también otro caso con la periodista Natalia Orozco. La periodista Natalia Orozco fue censurada por María Elvira Arango, precisamente en el programa Los Informantes, también de Caracol. Irónicamente, estas situaciones están comprometiendo a Caracol, cadena nacional. El programa Los Informantes es un programa de reciente creación. Contrató a la periodista Orozco y ella se fue a hacer un reportaje a La Habana y entrevistó a Pablo Catatumbo. Esa entrevista, con la que se supone iba a comenzar el primer programa de Los Informantes, fue primero censurada, detenida para que saliera, pero lo más grave es que fue editada, y además de ser editada, en las partes donde Natalia hablaba, fue reemplazada su voz por la voz de la propia directora del programa de Los Informantes, en una absurda e inaceptable intromisión periodística de un periodista, por más que sea el director, con el trabajo de otro periodista que en este caso estaba haciendo la reportería. Estudiemos ese caso, hágame su propia apreciación sobre lo que significa para la sociedad colombiana y para el ejercicio del periodismo un hecho como este. A mí me alegra que estas cosas ocurran, sobre todo cuando son premiadas. Mire, esa situación que le ocurrió a Natalia Orozco con su directora son recurrentes en los medios de comunicación. Cuando las altas directivas del medio de comunicación ven inconveniente políticamente la publicación de una noticia, porque o tapa o porque devela alguna situación. Eso ocurre permanentemente en todos los medios de comunicación. Entonces, que haya ocurrido eso, que le hayan manipulado, que es lo más grave, la entrevista a Natalia, que la directora se haya abrogado el derecho de suplantar la voz de la periodista, pero que finalmente el Círculo de Periodistas de Bogotá haya premiado este trabajo por ser uno de los reportajes más destacados hechos en el año pasado, me parece a mí muy valioso, en el sentido de que demuestra que cuando un periodista insiste en su independencia, cuando un periodista insiste en su posición radical, insiste en defender sus principios políticos y éticos, el periodista nunca perderá. El periodista perderá con su jefe, pero no perderá ante la audiencia, ante la comunidad, ante el televidente, que es al fin y al cabo el que se debe. Y yo creo que el mayor patrimonio que debe tener un periodista es su conciencia limpia ante un trabajo que está haciendo con seriedad, con independencia, con responsabilidad. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que debe sentir Natalia, y me imagino la directora cómo se sentirá ahora, ¿no? Claro, por más que esté cerquitica ahí a los mantos del poder político y económico. Sigamos con Caracol, hoy nos dio por meternos con Caracol. Pero estamos hablando de diferentes empresas, estamos hablando de Caracol Radio, Darío Arizmendi, que ya es de Españoles. Ajá. Y estamos hablando de Caracol Televisión, que sigue siendo del Grupo Santo Domingo. Correcto, tiene usted razón. Y sigamos con Caracol Radio, con La Luciérnaga. En La Luciérnaga también se presentó un rifirrafe recientemente entre Claudia Morales, que viene de la W, entiendo, y Álvarez Gardiazabal.
Álvarez Gardiazabal y ella tuvieron una discusión airada al aire, y la posición de Gardiazabal es que Claudia Morales pontifica, es censuradora, ataca al entrevistado, acusa sin fundamento, según él, haciendo papel de juez frente a los hechos que está tratando de mostrar periodísticamente. Y Claudia Morales plantea que no, que ella lo que hace es poner a llamar las cosas por su nombre, y que siendo que tiene un lenguaje duro y seguramente muy agridulce para el gusto de muchos, pues ella no está dispuesta a cambiar su tono, y que hasta ahora es la primera vez que a ella, según lo dice, un periodista, un coequipero, la está casi que mandando a callar. Bueno, yo no sé quién le abroga a Gustavo Álvarez Gardiazabal el título de periodista. Gustavo Álvarez Gardiazabal se ha caracterizado por ser un escritor y un político. Un político que fue gobernador del Valle y que fue destituido por haber hecho negocios con ciertos personajes non santos, y que siguió con su agenda política. De pronto Gardiazabal estaba opacado en todo ese mundo suburbano de Tuluá, y lo rescata la Luciérnaga y lo colocan en el pedestal de la opinión pública como un gran opinador. Y como gran opinador, él tiene sus posiciones personales frente a los diferentes procesos que se viven en el país. Y como defensor de ciertas opiniones personales, también tiene su agenda política propia. Entonces ha chocado con una niña que es joven en el periodismo, que tiene mucho brío, que es muy informada y que tiene una posición radical frente a distintas cosas. Ella dice que ni siquiera Julio Sánchez Cristo la había parado. Pero por favor. Yo le he escuchado a Gustavo Álvarez Gardiazabal muchas opiniones en donde pontifica, en donde juzga, en donde señala, en donde defiende. Y defiende a personas non santas, porque para nadie es un secreto que en el Valle del Cauca Álvarez Gardiazabal tiene muchas relaciones políticas con gente buena y con gente regular y con gente mala. Entonces, el hecho de que se le haya atravesado en el camino esta niña, para Gustavo Álvarez Gardiazabal, con su edad, con su forma de ser, con su personalidad, con sus inclinaciones, los puso en una situación de abierto enfrentamiento. Que el enfrentamiento se haga al aire, me parece muy maluco, me parece no bonito para la teleaudiencia. Sí. Pero que esos enfrentamientos se tengan que dar, se tienen que dar, porque es muy incómodo para una periodista como Claudia Morales que esté dando unas opiniones y se le atraviese Gardiazabal a recriminarle o a corregirle o a decirle no diga esto, sino diga esto. Mejor dicho, a ella le pasó por otra vía lo que a Natalia Orozco le pasó con María Elvira Arango. Sí, prácticamente. Entonces, y me imagino que discutir con Gardiazabal no debe ser fácil. Claro. No debe ser fácil. Sí, tiene una capacidad retórica y dialéctica muy complicada, ¿no? Sí, y una personalidad sobre todo. Exactamente. Bueno, demos un cambio, abramos otra ventana. En Venezuela están pasando cosas. Ha habido disturbios, ha habido enfrentamientos, lamentablemente ya se habla de 3 muertos, de más de 20 y tantos heridos, se habla de que hay algunos motorizados andando con armas de fuego y disparándole a la turba, etcétera, pero lo cierto es que un noticiero internacional de origen colombiano que se llama NTN 24 horas acaba de ser censurado en Venezuela y su señal salió del aire. En ese, lo que dice Maduro, lo que dice el gobierno venezolano es que la saca del aire, le ordena a los cableoperadores que saquen del aire a NTN 24 porque está instigando a la población contra el gobierno y que está apoyando a la derecha fascista que está intentando desestabilizar el nuevo gobierno. Ahora hágame usted, por favor, mi querido Raúl, su propia apreciación de qué significa lo que está ocurriendo con NTN hoy en Venezuela. Bueno, yo no sé qué tan ecuánime puede ser la información que estemos obteniendo los colombianos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela,
cuando la información que está llegando es la que está emitiendo los canales privados colombianos. Unos canales privados colombianos que abiertamente han ocupado una posición opositora a todo lo que ocurre por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre todo porque toda la información que se nutre para el público colombiano proviene del canal NTN 24, que tiene como agenda principal informar de lo que pasa en Venezuela desde el punto de vista de los opositores venezolanos. Usted ve, yo me he tomado el ejercicio de sintonizar ese canal, y todo lo que se habla ahí es sobre Venezuela, y únicamente, en parte mayoritaria, entrevistan es a opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tan ecuánime, qué tan real puede ser la información, qué tan certera puede ser la información de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela cuando todo proviene de esos canales? Yo no niego que en Venezuela deben existir unos conflictos duros, difíciles, unos procesos bastante traumáticos, y la oposición venezolana se está moviendo, y se está moviendo con ayuda incluso de capitales extranjeros, y lo que ocurrió ayer es una muestra de eso, pero que nos digan quién disparó, de dónde provenían las balas realmente de los asesinos, a qué bando pertenecían los muertos, cómo se desató todo. Me parece a mí que escuchándolo de un periodista, sonaría feo, que es una actitud sensata de un gobierno acallar a un canal que está instigando la guerra. Eso sería lo más sensato. Hombre, aquí se hace eso permanentemente. Ojalá NTN 24 entrevistara con tanta frecuencia y con tanto volumen a quienes aquí en Colombia realizan una manifestación. Los campesinos de Catatumbo y los campesinos de todo el país realizaron unas movilizaciones el año pasado a mediados. ¿Y dónde salieron ellos por ahí? Siendo un canal colombiano. Nunca. ¿Cuál es la intención entonces de NTN 24 de atizar esto? Saludamos a Luis Alfonso Mena. Ya decíamos antes de que usted llegara, Luis Alfonso, que usted precisamente hasta diciembre estuvo encargado de la corresponsalía de Telesur en Colombia, que está de nuevo en Cali, asentando sus bases como periodista, y qué mejor que inaugurarlo con esta pregunta o este comentario. NTN acaba de salir del aire de las señales de televisión en Venezuela. El gobierno ha dicho no va más porque está instigando a la derecha fascista contra el gobierno. Usted como periodista, interprétenos, léanos esa noticia, el significado que tiene. Bueno, José Alberto, buenos días, gracias por la invitación. Pues realmente lo que ocurre en Venezuela hace parte de toda una ofensiva de la contrarrevolución para defenestrar el poder bolivariano que se encuentra desarrollando una serie de transformaciones sociales y políticas y económicas muy importantes, y que obviamente no cuenta con el respaldo de una oposición que cada vez se inclina más hacia las acciones de violencia. Realmente en Colombia se miente mucho sobre lo que pasa en Venezuela, José Alberto. Aquí hay una enorme desinformación. Ahora, en medio de los trancones que caracterizan el sur de la ciudad, venía escuchando en una de las emisoras colombianas alguien que decía que ya Maduro se iba a caer. O sea, nada más alejado de la realidad que eso. Aquí hay un enorme desconocimiento de la realidad venezolana, hay una enorme manipulación por parte de los grandes medios masivos de comunicación que están todos sintonizados en una sola línea, y es hacer oposición desde Colombia a las transformaciones sociales que se vienen desarrollando en Venezuela. Es indiscutible que en Venezuela hay problemas de inseguridad, de corrupción, de problemas en materia económica, pero no son de la magnitud de la que se presenta en nuestro país. Realmente aquí hay un desconocimiento muy grande que es acrecentado por la forma como los grandes medios de comunicación desinforman acerca de esa realidad.
y en el caso concreto de lo que ha ocurrido en el día de ayer, pues la verdad es que hubo una manifestación convocada por la oposición, detrás de la cual está un señor que viene demarcándose dentro de la oposición como el sector más reaccionario, más recalcitrante, un sector de ultraderecha fascista, que es Leopoldo López, que dirige un grupo que se llama Voluntad Popular y que es, dentro de todo el espectro de la oposición en Venezuela, el sector más recalcitrante, y este sector, indudablemente, de acuerdo con la información que se ha podido conocer desde Venezuela, es el que está detrás de todas estas intenciones de generar un caos. Mire, hay una realidad, lamentablemente es así, la oposición siempre busca que haya un muerto. Esa es como la táctica. Si no hay muerto, entonces no les va bien. Desafortunadamente, esa es la lógica nefasta en la que anda la oposición en Venezuela. Y lograron que un grupo armado, al parecer también de origen de extrema derecha, incursionara al final de una manifestación y se generara una situación de violencia en nuestro país. Por ejemplo, no se dice que uno de los muertos es bolivariano, es un joven del barrio 23 de enero, que es uno de los barrios que mayor respaldo le brinda a la revolución bolivariana. Cerca de este barrio está el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, y este joven perdió la vida allí en medio de esa acción fascista que desataron grupos de extrema derecha, recalcitrantes, que están atentando contra el proceso de cambios que hay en Venezuela. Ahora, que no hay libertad de expresión en Venezuela, esa es otra de las matrices que se maneja por parte de los grandes medios colombianos. Yo estuve en Venezuela durante varios meses y pude darme cuenta de cómo la burguesía venezolana, que conserva no solamente gran parte del poder económico, sino que también maneja los grandes medios de comunicación en materia de prensa, en materia de radio. En radio hay infinidad de emisoras en AM y FM, no caben las emisoras en el espectro electromagnético, en el dial, ¿no? Y la mayoría de ellas son de la oposición. Lo mismo con los grandes medios de comunicación escritos, con los periódicos. En materia de televisión ha avanzado mucho el sistema de medios de comunicación de bolivarianos, pero también la burguesía venezolana conserva muchos de los canales de la televisión nacional. De modo que no es cierto que hay una falta de libertad de expresión. Por el contrario, yo creo que hay una libertad de expresión que a veces conduce a que se presenten situaciones que aquí no se presentarían, como el insulto a las autoridades nacionales, como la calumnia, la injuria permanente, como la manipulación a través de gráficas, a través de desinformación escrita y radiada en los grandes medios. De modo que si hemos de obrar con ecuanimidad, con equilibrio, hay que mostrar la otra cara de la moneda, y no como se está haciendo en Colombia, aupando una oposición desde el exterior y convirtiendo en mártir del periodismo, de la libertad de expresión, a gente que ni siquiera vive en Colombia, ¿no? Y que desde el exterior dirige un canal que se origina en Colombia, pero que tiene como función, como decía Raúl, única y exclusivamente atacar, desfigurar lo que se está haciendo en el proceso bolivariano en Venezuela. Para eso fue creado NTC 24. Esa es la razón de existir de ese canal, ¿no? Su única función es eminentemente subversiva al interior de Venezuela, hecho desde el exterior, valga decir desde Colombia. Bueno, devolvámonos a Colombia y bajémonos un pedacito a Ecuador. El presidente Correa también ha sido cuestionado tanto por la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, como por muchas fuentes internacionales y nacionales, de que ha hecho censura, que acusó, que demandó a unos periodistas en Ecuador porque se metieron con él y con su hermano, acusándolo, haciéndole lo que él llamaba en su momento falsa denuncia, etcétera. Pero también cada vez más uno encuentra personas de todas las índoles, comunes y corrientes, empresarios, políticos, académicos, que han estado en Ecuador y llegan sorprendidos de cómo está cambiando Ecuador, cómo ha cambiado en los últimos 7 años Ecuador.
Entonces se pregunta uno, como lo que oye, ve y lee, está haciéndolo desde Colombia, uno se pregunta, ¿qué tanto pasa en Ecuador? Realmente Ecuador está logrando dar un salto a pesar de la oposición periodística de algunos medios de comunicación que no querían que también hubiera un cambio positivo en este país. ¿Ustedes qué dicen al respecto? ¿Lucho ha estado en Ecuador? No, yo estuve en Ecuador hace tiempo, pero en los últimos años, los años de Correa, no. Yo no he estado en Ecuador. Entonces, hablar de la realidad ecuatoriana para mí sería muy irresponsable. Correcto. Pero lo que sí quiero es lanzar algunas generalidades. Cuando un gobierno se propone realizar algunas transformaciones sociales, como está ocurriendo en los países limítrofes a Colombia, uno de los mayores retos que debe asumir ese gobierno es también cambiar la mentalidad de la comunidad. Y para cambiar la mentalidad de la comunidad se requiere hacer un cambio en el manejo y la estructura de los medios de comunicación. Sin un cambio en los medios de comunicación, la mentalidad de los ciudadanos seguirá siendo la misma, opositora, de derecha, si es que el gobierno quiere ser de izquierda, alguna cosa. Tengo entendido que eso es lo que ha pretendido hacer el gobierno de Rafael Correa. Ha promulgado una nueva ley de medios, se ha enfrentado a la gran prensa, que se ha opuesto radicalmente a las transformaciones que ha tratado de implementar el presidente, se han ido a demandas, se las ha ganado el presidente, demandas por injuria y calumnia, se las ha ganado, les ha condonado incluso el pago de una multimillonaria multa. O sea, si yo creo que Correa pretendiera haber acabado con ese periódico, les cobra esa multa, porque bien poderosos económicamente que sí eran los dueños, o son los dueños de ese medio de comunicación, el periódico un similar al diario El Tiempo aquí, y lloraron por esa multa, es porque les hacía mella. Entonces, en ese sentido, creo yo, son procesos normales que se deben de dar en una sociedad cuando esa sociedad está de cambio. Mire, en Colombia, el día en que se piense a hablar de transformaciones sociales aquí, tendremos que hablar nosotros de transformaciones en la propiedad de los medios de comunicación, en la democratización de los medios de comunicación, que las voces divergentes al establecimiento, los que pensamos distinto, podamos dirigirnos a los televidentes a través de medios poderosos también, y que no seamos nosotros unos marginales. Por eso lo que se discute en La Habana es clave en este momento, y tengo entendido que dentro de los puntos que se discuten en este momento en La Habana está la concesión de un medio de comunicación. Sin eso no se podrán dar cambios. Bueno, a propósito de eso, vengámonos a Cali. Cali tiene un periódico que es el único medio de comunicación que tiene capacidad de incidencia mayoritaria, que es el periódico El País, hay que decirlo con nombre propio. Y de alguna forma lo que diga El País se convierte como en la verdad oficial de la región, no solo para Cali, sino para el suroccidente. Pero hace más o menos un mes, Caracol, de nuevo Caracol, hizo un negocio con el conglomerado del periódico El País, y la emisora Oxígeno pasó a llamarse Cubo Radio. Y entonces lo que entendemos es que el periódico El País está entrando al otro modo de comunicación que es la radio, mediante ese acuerdo que hizo con la cadena radial. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto es un ánimo de expansión para mejorar la capacidad comunicativa o es un ánimo de controlar la información que se está entregando? En particular me quiero referir a un hecho. La semana pasada comenzó un agrio debate entre el alcalde de la ciudad y el personero de la ciudad, Andrés Santamaría, por las cifras de violencia, por el diagnóstico que hay sobre la salida de madre que tiene la violencia en la ciudad de Cali. El alcalde y algunos secretarios de despacho y gente cercanas a la alcaldía, pues están diciendo que Andrés Santamaría ha exagerado, que está haciendo populismo, digámoslo, con el tema de la violencia. Andrés Santamaría dice que él no es cobarde, que él está cumpliendo con su deber, que él tiene que decir lo que está confirmando
vía los hechos. Yo tengo que decir, porque la Corporación SECAN tiene su sede allá en la Comuna 16, que sí hay violencia, que en nuestro entorno, y lo he dicho varias veces en este canal y en este programa, en nuestro entorno de la Corporación SECAN, hemos visto morir entre noviembre y este mes de febrero que está comenzando, más de 10 muchachos que no han sido muertos ni siquiera en peleas callejeras, sino que por las noches han pasado carros o personas y los han matado en nuestro entorno. Nadie nos lo ha contado. La gente nuestra ha visto cómo amanecieron muertos y ha oído el miedo de la comunidad circunvecina. Pero esa información, y aquí también lo he dicho yo, ¿por qué no ha salido en el periódico más importante de la región? ¿Qué explica eso? ¿Por qué si el periódico tiene capacidad de ver y oír tantas cosas, eso no lo ha oído? Y estamos hablando de la Comuna 16, no estamos hablando ni siquiera de la Comuna 21. Entonces a mí me preocupa ese punto de qué significa que esté el país hoy en prensa y después pase a la radio y seguramente también en la televisión para la información veraz, oportuna y completa a la que tenemos derecho los ciudadanos. Bueno, antes de responder a esa inquietud, creo que es importante señalar en relación con lo del Ecuador, que en Ecuador pasa lo mismo que en Bolivia, en alguna medida lo mismo que en Argentina, y obviamente lo mismo que en Venezuela y otros países en los que hay procesos sociales transformadores, impulsados por actores políticos y sociales de izquierda, y es que en la medida en que se va acrecentando la confrontación y se van afectando determinados intereses de las burguesías nacionales, pues se presenta la reacción de sus medios de comunicación, porque no podemos ser inocentes en relación con los medios de comunicación. Los medios no son impolutos ni albos, no son ángeles ni querubines, son expresión de las élites, obedecen a unos intereses económicos y políticos determinados. Por eso los Arizmendi, por eso los Julio Sánchez, por eso los directores y los que están al frente de los grandes medios de comunicación, pues obedecen a unas directrices y tienen una orientación definida para desarrollar unas políticas mediáticas comunicacionales que en última instancia van en correspondencia con esos poderes y con esas élites. Y eso es lo que está ocurriendo en Ecuador también y en Bolivia, en otros países. Cuando se presentan estas transformaciones sociales simultáneamente, se van acrecentando las confrontaciones con los medios de aquellos sectores políticos y económicos que resultan afectados por esas transformaciones, ¿no? Entonces uno no puede aspirar a que haya unos movimientos revolucionarios, sociales, políticos, que estén poniendo las cosas en su sitio para tratar de crear un nuevo orden, para tratar de solucionar problemas de la sociedad sin que se presenten esas confrontaciones con quienes están en contra de esas transformaciones. Bueno, y en relación con lo de Cali, yo creo que es muy preocupante los niveles de concentración mediática. Realmente lo que está ocurriendo es precisamente eso, que se buscan los poderes, el poder económico que está representado y político representado por el diario El País con Caracol. Eso no es gratuito, obedece a una lógica del mercado comunicacional, y uno encuentra que allí lo que hay es una coalición de intereses que tienen una visión, un modelo de país y de ciudad que defienden, y por lo tanto, pues la realidad social tan conflictiva, tan dramática que vive nuestra ciudad no se ve reflejada suficientemente en esos medios, porque median intereses económicos y políticos y además visiones culturales e ideológicas de la sociedad. José Alberto, mire, yo quisiera señalar algo puntual que ocurre hoy, por ejemplo. Hoy la noticia del día en el Valle del Cauca debería ser las declaraciones de Diego León Montoya, alias Don Diego, quien prendió el ventilador y salpicó a grandes varones electorales en el Valle del Cauca, conservadores, amigos de la casa El País. Salpicó a Carlos Holguín Sardi, el veterano dirigente conservador que se ha apoltronado en el poder durante muchos años. Desde que yo me conozco, este señor ha sido
ha ocupado distintos cargos públicos. Uno de los últimos fue ministro del Interior de su excelentísimo Álvaro Uribe Vélez, padre del actual secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín. Pues don Diego ha dicho que tuvo nexos con este político vallecaucano y que lo financió. A otro que salpicó fue a otro varón electoral que se llama Germán Villegas, ex gobernador del Valle, actual senador de la República y candidato al Senado. ¿Por qué el diario El País no ahonda en eso? Y en lo de Uribe también. En lo de Álvaro Uribe, en lo de Juan Carlos Martínez Sinisterra, en lo de Juan Carlos Abadía. O sea, son diarios totalmente ligados al poder y por ende cuando algún señalamiento amenaza a ese poder, lo ocultan, lo tapan. ¿Y quién tiene que hablar de esto? Los medios alternativos. ¿Quién tiene que hablar de esto? De pronto medios que no tienen nexos económicos o políticos con la clase dirigente vallecaucana. Pero por ética, este diario que se dice el diario de la región, debería estar ahondando en esto, si es que queremos que esta paz que se está negociando en La Habana sea realmente una paz verdadera, que se afiance. Pero es que no podemos seguir ocultando los nexos de la delincuencia con la política, sobre todo porque en estos momentos hay una campaña electoral en curso y la misión de observación electoral ya prendió las alertas. Dice que la gran amenaza en estas elecciones es el ingreso de dineros calientes, de dineros de dudosa procedencia a esas campañas. Por eso en Cali vemos tanta valla política de algunos candidatos y por eso el 9 de marzo de seguro vamos a ver a todos estos candidatos comprando tamales y comprando tejas para apoltronarse en el poder. Para mí eso es una necesidad del país, proclamar una ley de medios que evite la concentración del poder. La democratización de la información también tiene que ver con la iniciativa alternativa. Yo creo, José Alberto, que los actores sociales independientes, sociales y políticos independientes que quieren otro país, que quieren impulsar la construcción de un modelo de país distinto, tienen que ponerse como una tarea táctica y estratégica la conformación de medios masivos de comunicación. Porque no nos podemos, sí, hay que exigirle a los grandes medios que se democraticen, pero también las fuerzas alternativas e independientes tienen que ponerse como una tarea urgente, crear medios también desde su óptica para poder visibilizar todas estas circunstancias, todos estos hechos que están siendo invisibilizados. Es muy curioso que aquí se preocupen tanto por lo que ocurre en Venezuela, pero no ven lo que está ocurriendo acá. Nadie, o por lo menos no ha habido una difusión como debería ocurrir, nadie se ha referido a lo que está ocurriendo con tantos líderes de las organizaciones sociales, políticas, campesinas, agrarias, populares que han sido asesinados después del paro agrario del año pasado. Ya van 30 de los líderes de ese paro agrario. ¿Y dónde están las masivas protestas? ¿Dónde está la posición editorial de los medios de comunicación? Entonces hay una falsa democracia, hay una visión sesgada y obviamente eso incide en la población, porque una población que genera conciencia, lamentablemente a partir de lo que ven en los grandes medios masivos, especialmente los de televisión, pues va a tener una visión desinformada de la realidad. Bueno, entonces, hagamos referencia a dos aspectos centrales del oficio del periodismo y del papel de los medios en la sociedad. Uno, lo que pudiéramos llamar algo así como el periodismo popular, y esto quiero decirlo con respeto, sin ser peyorativo, el periodismo chabacano, ese periodismo de emisoras y de algunos programas inclusive de televisión y algunas secciones de la prensa escrita, donde a la gente se le da como el gozo y el jolgorio y la guachafita y a la gente le gusta y entonces el periodista dice y el medio dice, es que eso es lo que pide la gente. Yo quiero que ustedes que son periodistas experimentados y que han jugado mucho hacia el periodismo, ¿por qué no decirlo periodismo político, periodismo económico, periodismo social, trabajando investigaciones, trabajando proyectos de reportaje, de crónica, de documentales, nos hagan una referencia a esto y, en segundo lugar,
al perfil con el que se está formando a ese embrión de nuevo periodista o comunicador, porque da la impresión, también sin ningún tipo de ofensa, que las universidades y los centros de formación no tienen un criterio para formar periodistas, que están formando algo así como relacionistas públicos, algo así como portavoces oficiales de la información o de la empresa o de la agenda del funcionario público o de la agenda de la institución religiosa, pero no personas que entiendan que su única agenda es el interés de la sociedad. Por favor, refiéranse a esto. Bueno, yo creo que desde las universidades hay una gran falla, y es que se está, desde mi óptica, regresando a la enseñanza del periodismo de las élites. Hay una ausencia muy generalizada de formación en la construcción de nuevo periodismo, en la construcción de periodismo alternativo. Entonces, cada vez más nuestros muchachos están siendo metidos en ese camino absurdo del periodismo como el escenario en el cual se puede ser adinerado y se puede obtener fama, y nada más alejado del periodismo. Verdadero periodismo y el verdadero periodista no es aquel que está en función de volverse famoso y de conseguir la chiva para volverse famoso y de hacer un informe para ganarse un premio de periodismo, que es la óptica que hoy está primando en muchos de nuestros comunicadores y de nuestros egresados. La misión fundamental en el ejercicio del periodismo, y así deberían enseñarlo las facultades de comunicación social, es la de servirle a la sociedad, la de ser un fiscal de lo que está ocurriendo dentro de ella, para que a través de lo que investiga y revela el periodista, un perro que muerde el poder, exactamente, esa sociedad busque los mecanismos para solucionar esos problemas, en primer lugar, y en segundo lugar, para que la tarea en la que está metido el periodista les sirva a muchos actores sociales para que ellos se visibilicen. Es que hay una falta terrible, enorme, protuberante de visibilización de actores sociales y de hechos sociales que están por fuera de esa dinámica farandulera y amarillista en nuestros medios de comunicación. Yo creo, José Alberto, en relación con el primer punto que usted tocaba, yo creo que hay que partir de la consideración de que incluso hay que reevaluar ese concepto de periodismo popular. No es periodismo popular el amarillismo, el sensacionalismo, el explotar el crimen, el explotar la sangre, el maltrato, la pornomiseria. Eso no es periodismo popular. Allí hay una perversión del concepto. Entonces, nuestras facultades de comunicación tienen que meterse en el debate sobre eso. ¿Cómo así que eso es periodismo popular? No. Si lo que estamos viendo desde hace unos 10, 8 años para acá, 7 años, es una explosión de la explotación, de las posibilidades que le brinda a los grandes medios masivos de comunicación, especialmente los escritos, todo ese espectro de periodismo amarillista del que ellos quisieron estar alejados antes, porque acuerde que aquí el Caleño o el Espacio del Bogotano eran unos periódicos que los mismos grandes medios, ¿no?, los clásicos, los de la alta burguesía, eran puestos como de segunda categoría. Ellos se dieron cuenta, estos grandes medios, que no, que en esos pequeños medios, en esos medios, en los tabloides sensacionalistas, había mucha plata y había que explotar esa beta. Había que explotar el negocio. Y esa beta está nutriendo a los otros medios. No se puede no otra cosa está ocurriendo si vemos lo que pasa con estos periódicos amarillistas. ¿De quién son? Son de los grandes medios. El Colombiano, el Heraldo, el País, el Tiempo, todos estos grandes medios, Vanguardia Liberal, La Opinión, etcétera, etcétera, todos tienen su amarillito, su hijito amarillo, y ese hijito amarillo los está nutriendo, porque cuando se vino la explosión del internet, bajó la publicidad, pero sobre todo bajó las ventas de los medios clásicos, de los medios grandes, universales, llamados universales, y entonces ellos se metieron, se quitaron el tapabocas y se metieron a explotar la beta del periodismo amarillista. De modo que una cosa es el periodismo amarillista y otra el periodismo popular, que hay que rescatar para visibilizar hechos y actores sociales. Lo que está ocurriendo, José, creo, con el periodismo es que se está haciendo negocio con él por parte de las universidades. Le están creando falsas ilusiones a la gente, a los jóvenes. Los jóvenes creen que esta es una profesión bien paga, por ejemplo.
porque tienen... Y que da estatus. Y que da estatus, porque es que ven las imágenes de las modelitos que aprovechan su cuarto de hora para volverse, entre comillas, periodista, y a ellas sí les pagan bien. Pero lo que deben entender los jóvenes es que este oficio no es para enriquecerse ni para dar estatus. Este oficio debe servir es para ayudar a la comunidad a visibilizar sus problemas. Y en la medida en que un periodista se dedique a eso, un periodista serio, se dedique a eso, va a encontrar más animadversión en los grandes medios de comunicación. Por eso es importante la labor que tú desarrollas, José, en el sentido de que creas medios alternativos, creas medios independientes, medios en donde le das vocería a mucha gente que llama a los grandes medios de comunicación y le dicen, no, eso no me sirve como noticia. ¿Por qué no me sirve? Porque no hay sangre, porque no hay violencia. Entonces, lo que las universidades han hecho es mercantilizar este oficio tan bonito. Lo que las universidades han hecho es hacer negocio y enriquecerse a costa de las ilusiones de muchos jóvenes que quisieran hacer de este oficio lo que es, un servicio a la comunidad, un servicio a sus conciudadanos. Yo creo que lo que están haciendo los periodistas chamboneros, que llamamos nosotros, es hacerle un gran mandado a los dueños del poder, a los dueños de los medios de comunicación, en el sentido de que no se visibiliza el dolor o las necesidades o las urgencias de toda una comunidad, y empiezan a entretener a la comunidad con este tipo de productos baratos, chambones, y que ellos tratan de justificar diciendo, no, es que eso es lo que la gente quiere ver. No, mire, lo que la gente quiere ver es información seria, información independiente. Otra cosa es que los estén acostumbrando a eso y que no haya alternativas. Por eso estoy de acuerdo con Luis Alfonso en que la gente seria debe de propender es por crear espacios alternativos. Ya no tenemos lugar en los grandes o hegemónicos medios de comunicación, porque esa no es la filosofía de ellos. La filosofía de ellos es visibilizar la miseria, explotar la miseria, abrir noticieros del mediodía. Yo no entiendo cómo la gente puede almorzar así. Exactamente. Viendo un noticiero en donde las 10, 15... es judicial. Judicial. No. Es tremendo. Y usted está comiéndose su arrocito con carne y está viendo muertos y cabezas desmembradas y todo ese tipo de cosas. No entiendo. Las 3 S que llaman, ¿no? Sangre, sudor y sexo. Esos son los noticieros nuestros. Si uno ve RCN y Caracol, parece que se pusieran de acuerdo, ¿no? Están tan sintonizados en la construcción de su agenda que casi que es lo mismo, ¿no? Y tienen la misma estructura. El primer, segundo y tercer bloque son de sangre, sudor y sexo. La explotación del amarillismo. Yo le insisto a la gente, mire, si quiere tener una nueva forma de pensar, si quiere sanear su conciencia, su mente, no mire canales privados. Ahorita se masificó la televisión por cable, ahí hay alternativas muy buenas, o mire los canales alternativos locales, que esos no están contaminados con ese tipo de información. Pero yo veo, después de un noticiero en donde la mayor parte del contenido es sangre, sudor y sexo, como decís, Luis Alfonso, luego vienen las telebovelas y todas esas cosas, y yo digo, la gente en qué mundo puede estar viviendo, consumiendo ese tipo de información. Obviamente, eso va a ser una comunidad muy manipulada, muy apática a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y les pregunto a ustedes, ¿y qué hacemos cuando la misma clase política, la que vamos a elegir ahora el 9 de marzo, es la que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar o no los marcos regulatorios, institucionales, para, por ejemplo, que haya más apertura hacia canales locales, hacia canales regionales, hacia canales que tengan procedencias, orígenes distintos de las cadenas de poder que hay en los medios de comunicación? Porque uno lo que ve es que vuelven a elegirse y eso se vuelve una trinca que es muy complicada de romper. Entonces, aunque quisiéramos y pensamos con el deseo, ya en la realidad es como muy complicado que uno logre quitarle esa hegemonía de información a los grandes medios. Sí, y lo que hay que hacer, reitero, es que las fuerzas alternativas, las fuerzas de opinión independiente se pongan como tarea, desarrollando mucha iniciativa, mucha imaginación, mucha creatividad.
fundar medios masivos de comunicación distintos, alternativos. Bueno, y en ese camino, en esa estrategia, ¿el Internet juega un papel, a juicio de ustedes? Fundamental, pero no es suficiente. No es el único. La televisión continúa teniendo una enorme incidencia, un enorme nivel de penetración. Los últimos estudios dicen que el 86% de la información y del entretenimiento se consume por televisión en América Latina. Sí, es muy entendible. Yo tenía otras estadísticas de años pasados que hablaban del 67%, de que el 67% de la información que nutre a la población colombiana se recoge a través de RCN y Caracol. Entonces, así mismo usted puede derivar el nivel de conciencia social y política de la población. Si la información que nutre a la gente para generar opinión proviene de estos medios, pues el resultado no puede ser bueno. Pero yo creo, José Alberto, que, y en esto he venido insistiendo de tiempo atrás, creo que las organizaciones ciudadanas, esto está en manos de la sociedad civil, esto está en manos de nosotros, ¿no? Hay que plantear la lucha por la democratización de la información en varios escenarios. Uno de ellos es que se democratice la pauta publicitaria, porque es que en los medios, en los gobiernos, los agentes oficiosos cogen el presupuesto de publicidad y de comunicación e información, y se convierte en un mecanismo, claro, de chantaje de difusión o de compra de su imagen, ¿no? Y creen que eso es de ellos, no, eso es para apoyarse, para apoyar la información que debe nutrirse en multiplicidad de medios. Pero más allá de eso, yo creo que se necesita que todas estas organizaciones sociales, cívicas, independientes, alternativas que hay en nuestro país, se pongan como meta, fíjese que la generación de recursos para crear sus propios medios de comunicación. Perdóneme, Luis Alfonso, en estos últimos minutos, Raúl, parece ser que cuando Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, él hizo un ejercicio interesante. El tipo cogió y dijo: este es el presupuesto que tengo para publicidad en medios, y llamó a todos los medios, a los grandotes, a los grandes, a los medianos, a los chiquitos. Les dijo: esta es la plata que hay y a todos se les va a dar. Es una manera de contrarrestar esa, con el perdón de muchos periodistas, esa lagartería en la que se ha convertido el oficio periodístico cuando uno llega y se acerca a las instancias de poder y tiene que ser amigo o sobador de hombros del funcionario de turno para poder que le pongan allá su oferta de pauta en consideración. Habría que crear algún mecanismo donde todo medio, por el solo hecho de existir, tuviera derecho a participar, así sea en una fracción pequeña del recurso económico oficial de pauta. Eso es lo ideal, y como tú dices, José Alberto, eso evitaría que los periodistas tuvieran que estar permanentemente en búsqueda de pauta y no en búsqueda de información. Eso, en ese pecado se ha caído por medio del periodismo local, y eso se ve también en las grandes ciudades. Mire, nosotros hablamos tanto de la Bogotá humana, con ese poderoso recurso que tiene Bogotá. Averigüemos el apoyo que le da Bogotá a los programas de opinión alternativos. Nulo. Cero. Nulo. Cero. Entonces, son cosas que hay que revisar en todo el marco del poder colombiano. Es decir, si los gobiernos de derecha chantajean a los periodistas y sobornan a otros periodistas para que les publiciten o ocupen posiciones editoriales favorables a ellos, pues los gobiernos de izquierda tienen que también pellizcarse. Bueno, vea. Aquí Navarro Wolf ocupó durante muchos años la gobernación de Nariño, donde hubo una política de apoyo a medios alternativos. En ninguna parte. Samuel Moreno en Bogotá, o Lucho Garzón en Bogotá, ahora Gustavo Petro, ninguna. Es decir, los medios de comunicación siguen siendo manoseados por cualquier tipo de gobierno en este país. Bueno, yo quiero hacerles a ustedes dos una invitación y casi que comprometerlos públicamente. ¿Y qué tal que nos pongamos de acuerdo, ustedes como periodistas, nosotros como un medio de carácter regional y metropolitano, y comencemos a promover unas jornadas de conferencias, talleres periodísticos para el que quiera venir?
lo podemos invitar, podemos encontrar el espacio físico, pero necesitamos periodistas que vengan y hablen sin las amarras de estar sometidos a la opinión editorial del medio que los contrató. Necesitamos periodistas que sean capaces de decir qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y abrirle los ojos y, ¿por qué no?, abrirles la vocación periodística a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que a lo mejor la tienen latente pero no tienen el cauce. Sin duda es una propuesta muy importante, muy pertinente, y cuente con toda nuestra colaboración. O sea, usted está para dispuesto a ser uno de los primeros talleristas y conferencistas. Claro que sí. ¿Y usted, Raúl? Estamos de acuerdo, José Alberto. Yo creo que este país requiere eso, formación, capacitación y cambiarle el chip a tanto comunicador social que quiere trabajar en bien de la sociedad. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden el mantra de este programa. Esto es apenas un aperitivo para abrirle el apetito a usted, porque la búsqueda de la información, para que informado pueda participar de manera consciente en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. No hay otra forma de consolidar la democracia si no es formando ciudadanos, y los ciudadanos se forman si tenemos información veraz, oportuna y completa, para que cada quien, allá en su conciencia, pueda determinar qué es lo que más conviene a él mismo, a su familia, a su entorno vecinal y a su ciudad, región y país. Buenos días.